ríos de bendiciones para todos mis hermanos en Cristo, mis hijos en el Señor, mis amigos. Soy el pastor Frankie Rodríguez. El tema que estamos tratando tiene que ver cómo desligar el alma. Y llegamos a un capítulo del libro de Números, donde encontramos que la posición del padre es muy importante a la hora de desligar el alma, bien sea de los votos o de todas aquellas situaciones que hemos estado compartiendo que tienen que ver con desligar el alma. En este programa hablaremos un poquito sobre los padres físicos y los padres espirituales y la necesidad de que el tema de la paternidad se levante en medio de nosotros de una manera tremenda. Desafortunadamente, aún en la misma iglesia del Señor Jesucristo, la figura de la paternidad ha venido de una u otra manera al piso. De una u otra manera, esta figura de la paternidad ha venido decayendo, de tal manera que yo lo podría hablar con autoridad hace 30 años, cuando nos congregábamos en una iglesia, tal vez de unas 120 personas, hace 30 años, aquí cerca de donde hoy es Transformación Internacional. Esas mujeres buscaban a Dios, mujeres de ayuno, mujeres de búsqueda, mujeres de intercesión, mujeres, que uno las vio en su momento. Qué terrible, han pasado 30 años y de todas estas mujeres muy pocas tienen sus hijos en el Señor, pero aparte de eso muy pocas están con su marido o su esposo. En estos 30 años pasó mucha agua debajo del puente. En estos 30 años pasaron muchas cosas alrededor de ellas, yo no las culpo. Y hoy están solas, sin esposo, su esposo está en otro hogar o en otros hogares, aparte de que sus hijos no están en el Señor. En estos 30 años, pues hago más o menos claridad desde mi niñez hasta ahora, tengo 36. En estos 30 años yo podría hablarle de la cantidad de divorcios que he visto al interior del pueblo de Dios. No solamente en hermanos en Cristo. Han sido muchas experiencias, no solo en hermanos en Cristo, sino en pastores, en ministros, en obispos, en diáconos, en presbíteros, en gente de ministerio. He visto muchísimo esto y veo cómo esta figura de la paternidad espiritual se rompe de la paternidad física, se rompe continuamente en medio del pueblo de Dios. Y Satanás trabaja para que la figura de la paternidad desaparezca. Si nosotros vemos al interior de nuestras preciosísimas congregaciones, ¿cuánto es el promedio de mujeres y cuánto es el promedio de hombres? En algún lugar vamos a encontrar 70% mujeres, 30% hombres. En otros lugares 80% mujeres, 20% hombres. Y en algunos casos 90% mujeres, 10% hombres. No estamos hablando de que sea algo malo. Adoramos a Dios por nuestras preciosas hermanas que en Cristo, guerreras de Dios, mujeres de intercesión, de búsqueda. Pero amadas, amados, ese no es el diseño de Dios. Satanás golpea la figura de la paternidad de una u otra manera, de una forma muy fuerte. Amo el ministerio de las mujeres en las congregaciones. Amo ver las pastoras ministrando
Somos una casa profética que cree en el ministerio, en el llamado de las mujeres. Yo lo creo, amados, pero también veo cómo Satanás ha estado trabajando, estableciendo matriarcados en las congregaciones de unas maneras muy fuertes. No estoy hablando contra el ministerio femenino, Dios me guarde, las amamos y las proyectamos, pero veo cómo estos matriarcados toman lugar. Y también puedo ver cómo la figura de la paternidad en muchos casos comienza a ser tan fuerte, tan ausente. Un amigo precioso llegó a 300 miembros en su congregación. Algunas congregaciones nunca alcanzan a llegar a esa membresía, pero él llegó y estaba súper contento. Entonces, cuando tú comienzas a crecer, te comienzan a invitar de muchas partes, y más si el Señor te usa, si tú ministras, si el Señor te usa, la gente te llama más. Entonces él comenzó a envolverse en todas estas invitaciones. Invitaciones para arriba, invitaciones para abajo, ofrendas. Y este es un consejo para todos mis preciosos amigos, hermanos, pastores y aún hasta para los que no nos quieren. Él comenzó a salir de tal manera que en un mes 3 domingos estaba fuera de la congregación. En un mes 3 domingos no estaba, que estaba fuera del país, que estaba en otra ciudad. Entonces los líderes estaban al frente de la congregación. ¿Qué cree usted que comenzó a ocurrir? La figura de padre comenzó a desdibujarse en medio de la iglesia, porque ya eran esos hermosos líderes, esas preciosas personas, las que ministraban, las que aconsejaban, las que visitaban, las que predicaban, y el pastor de ninguna forma estaba presente en la congregación. ¿Se imagina usted lo que le hace a un hijo el hecho de que su papá por 3 semanas no esté presente en la casa? Entonces, cuando él volvía, la gente anhelaba escucharlo, pero por 3 semanas y a veces las 4, él estaba fuera de la congregación. Para hacer la historia pequeña, ocurrió algo. Entonces, los mismos miembros de la iglesia comenzaron a asumir paternidad y pastorado en los líderes y no en el papá o el pastor. Uno de ellos, siendo muy tocado cuando vuelve el pastor y lo insulta y lo llama usurpador, pero este líder le decía: pero es que su merced no está, me ha tocado atenderlo a mí. Y se comenzó a llenar como con celos, como Saúl, porque la gente ya buscaba, era este líder y no buscaba al pastor. Entonces él toma la decisión de salir y dice: no, pastor, pues tranquilo, y se va. Pero sin él querer dividir, un número de personas también se va, porque precisamente asumían ya la paternidad en esta otra persona. Bueno, todo esto redunda en que se abrió otra congregación, la gente se comenzó a reunir ahí, la congregación comenzó a crecer y la iglesia de mi amigo siguió bajando. Luego salió otro líder, al punto que los 300 miembros se convirtieron como en 40 o 50 personas. Y él me venía a hablar y decía: Frankie, ¿qué cree que estoy haciendo mal? Entonces yo lo senté y le dije: mira, yo te advertí, nosotros los siervos de Dios no estamos para atender las necedades de las ovejas, sino las necesidades de las ovejas. No las necedades, sino las necesidades. Y amigo, yo te lo digo, te ibas todo el tiempo. Y sí, pues predicabas en otra ciudad, en otro país, sí, hacías finanzas, pero ahora no tienes congregación. Y abrí mi corazón y le dije a él, hace unos años nosotros no teníamos finanzas.
Entonces a mí me tocaba salir a predicar continuamente y a veces comprometer los domingos, las reuniones de los líderes y tantas cosas. Y eso me pasó a la factura de cobro porque la congregación no crecía. Pero le dije, entonces yo tuve que decidir qué voy a hacer. No es que idolatre la iglesia, no es que tenga un delirio de no poder dejar la congregación, pero yo soy padre. Yo debo estar allí en la congregación. El solo hecho de que los hijos escuchen la voz o vean al papá, aun cuando él no está enfrente, da márgenes de seguridad. Y lo queramos aceptar o no lo queramos aceptar, los pastores terminan siendo vistos como padres. La mayor parte de la gente que viene a las congregaciones tiene familias disfuncionales y terminan amando a los ministros de Dios como sus papás físicos, aun cuando sean grandes las congregaciones y no los vean, no tengan un contacto directo. Entonces le decía yo a él, cuando yo me quedé quieto, cuando yo dejé esa salidera, cuando yo me determiné a trabajar por ellos, a liberarlos a ellos, a estar allí atendiendo y dejar tanta salidera y establecerme como padre de esa gente. ¿Sabe qué ocurrió? La iglesia comenzó a crecer y pasamos de 50 a 100, luego nos quedamos en 100 un tiempo y luego comenzamos a crecer y hoy el Señor ha hecho crecer la Casa Transformación de una manera preciosísima. Miren, yo doy gloria a Dios, ver el respaldo de Dios, porque la gente sí necesita que ese tema sea ratificado. ¿Y qué hemos hecho este último tiempo? Los jóvenes se están casando y la iglesia ve figuras paternales. La iglesia en estas mismas generaciones que hace 10 años recibí como adolescentes, que hoy ya son jóvenes, que hoy son gente fuerte en Dios, que ya se casaron, tienen familia. Entonces la iglesia comienza a estabilizarse con el modelo y el diseño apostólico. No es que estamos contra el ministerio femenino, pero tú vas a ver cuando hablamos de los presbíteros, cuando hablamos de los pastores, cuando hablamos de los diáconos, cómo era tan importante que la figura paterna estuviera ahí. Decía, marido, por ejemplo, de una sola mujer, que tenga hijos en sujeción. No es machismo, es un diseño que Dios estableció. Y es un diseño precioso, porque tú puedes ver cuando los jóvenes miran esto, cuando los jóvenes miran este diseño de familia, cuando los jóvenes miran este diseño paterno, y que se comienza a levantar, y estos jóvenes que no vienen de este diseño porque Satanás les distorsionó el diseño, estos jóvenes comienzan a acercarse, comienzan a servir en la casa de Dios, porque esto les es restaurado. Y hoy mi oración es que este diseño sea restaurado en cada congregación, en cada iglesia, en cada ministerio. No, y aclaro una vez más, no estoy hablando contra las hermanas, pero es el diseño establecido por el cielo y me parece precioso. El Señor nos permitió hacer un trabajo con varios de los que hoy están en el liderazgo de la Casa Transformación, y hemos hecho un trabajo y estamos proyectando modelos de familia sirviendo a Dios, y ustedes vieran lo espectacular y lo poderoso que es esto en la transformación y restauración de una comunidad, y más de comunidades que no tienen tantos modelos paternos. Y sueño con esto de aquí a unos cuantos años, unos 10 años, tener una congregación con unas familias tremendamente sólidas, ayudando a restaurar a esas hermanas, a esos hermanos y a esos muchachos que no vienen de estos diseños de familias sólidas. Ahora, ¿por qué toda esta vuelta? Porque respecto al tema de la ligadura de alma, no es la mamá, de acuerdo a Números 30, la que podía hacerlo.
Y usted dice, pero ¿por qué la mamá no? No peleen conmigo, está en la escritura. No era la mamá, es el papá, el padre. Pues bueno, ya entendemos, no podemos discutir que Dios lo estableció como cabeza sobre la creación, como cabeza en la familia, como cabeza de su esposa, como cabeza de los hijos, como cabeza del mundo, como cabeza de la congregación. No podemos pelear con lo que está escrito. Entonces era el papá que podía sentarse. Me gustaría que ustedes lean Números 30. Dios le reveló eso a Moisés. Léanlo, ese capítulo es poderosísimo. Como el papá venía a la muchacha y bueno, hizo estos votos, ligó su alma. Dice, si el papá se queda callado, si el padre se queda callado respecto a esos votos son por siempre. Esa ligadura de alma se queda allí hasta la muerte. Note que no hay yo me desligo, y lo hablé ayer. Ay, no, yo me autolibero, yo me autodesligo. No, yo, ejemplo, forniqué, adulteré, me desligo del alma de fulana y tal. Amén, ya me desligué. No hay un solo versículo en toda la Biblia que diga que eso se puede hacer. Cuando yo comienzo a investigar esto, fui terriblemente tocado. Fui muy tocado, porque encuentro que es el papá. O sea, que la mujer no podía decir, no, yo quedo ya totalmente liberada, yo no hablo con nadie, sino que la figura paterna. Entonces el papá tenía que enterarse, el papá tenía que oír. Y quiero que escuchen esto, que es sensacional. Volvemos al punto. El papá no está vivo, el papá murió, el papá no está vivo. ¿Qué hacer? Entonces quedaría ella ligada el alma, o el hombre, la mujer, quedaría ligado su alma hasta la muerte, por causa de la muerte del papá. Pues no, porque en la Biblia encontramos paternidad en los ministros de Dios. Por eso uno tiene que estar vinculado a una casa espiritual. Uno no puede ser una persona suelta por ahí. Tiene uno que tener una identidad espiritual. Mira, ligué mi alma, me pasó esto. Por eso la importancia de el ministro en la casa de Dios, la importancia, lo repito, estar vinculados a una casa espiritual, estar vinculados a una cobertura espiritual. A mí eso me parece trascendental, a mí me parece eso muy, muy importante. Que usted y yo estemos vinculados a una casa espiritual. Entonces el papá físico no está, el padre espiritual. Venga, y yo voy a hablar, voy a escuchar. Yo tengo autoridad en tu vida. Pablo, lo dije ayer, Pablo los llamó hijitos. Pablo dijo, ustedes pueden tener 10,000 años, pero 10,000 años, pero yo soy su padre. Entonces sí hay padres espirituales. Juan llamaba a los discípulos hijitos míos. Y si lo llamaba hijitos es porque había una paternidad. Entonces sí hay paternidad, sí hay. Entonces piénselo usted. Ahora, yo he enseñado, y lo repetí ayer, la ley de la representatividad. ¿Qué significa eso? Que el papá no está presente, el pastor no está presente, pero hay ancianos en la iglesia. Hay ancianos, hermanos preciosos, varones preciosos que son diáconos, que son ancianos, que son presbíteros, que son gente de Dios, que tienen buenos hogares, buenas familias, que bajo la ley de la representatividad lo pueden hacer. O sea, no solamente el padre físico, porque hay momentos donde no se pueda con el padre físico, el padre espiritual, el pastor. Habrán momentos que el hombre de Dios está ocupado. Cuando una congregación comienza a crecer, se hace un poquito más complejo poder acercarse a la gente, aun cuando uno quiera. Pero por eso uno ha levantado ancianos, otros líderes. Mira, este abuelo, pasa mucho con mi papá, bajo la ley de la representatividad. Haz como que tú eres el papá, ora por él, bendícelo, declara que su alma queda desligada de la persona con la que se acostó, de los votos que hizo, decláralo. Y yo puedo ver el resultado. ¿Saben por qué me parece poderoso? Porque cuando esto se hace, se hace de una manera correcta, la gente comienza a vivir libertad en su vida. Y este tema de desligar el alma es muy importante. Guarden esto en su corazón, para que el alma sea desligada de la inmoralidad.
la figura del padre es muy importante en la vida de una persona. Oremos juntos. Este día, Señor, yo te pido que en la preciosa iglesia colombiana, te pido que en la preciosa iglesia de mi nación, te pido que, y aún en las naciones que me escuchan, Señor, coloques en el corazón de los ministros el hambre y la sed de ti, de levantar modelos correctos de paternidad. Señor, mira tu iglesia por todas partes. Mira cuánta mujer abandonada, cuánta mujer viuda, cuánta mujer repudiada. También mira cuánto muchacho creciendo sin la figura paterna, cuánto huérfano. Aun cuando el papá siempre ha estado en la casa, cuánto huérfano, cuánto padre ausente. Venimos a ti, quien eres nuestro Padre por excelencia. Y yo te pido que ese manto de paternidad venga con tanta fuerza. Este manto de paternidad venga con esta gloria tuya, sanando a los que me están escuchando, que tuvieron problemas con su padre desde pequeño, que no los conocieron, o sus pastores. Que venga un manto de sanidad tan glorioso, tan poderoso. Pero Señor, oro que en el nombre de Jesús levantes estos modelos al lado de cada pastor. Se levanten estos modelos de paternidad correcto, de familia correcto, de matrimonios correctos que glorifican tu nombre, pero como dice tu palabra, que son modelo para las nuevas generaciones, para levantar nuevas generaciones con buenas familias bajo el poder de Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.